Bueno, el delito de feminicidio puede tener varias dificultades. En su gran mayoría dependen sobre todo del tipo penal, de cómo se ha establecido la configuración del tipo penal. En América Latina encontramos muy distintas tipificaciones de este delito. Hay algunos países en donde se ha tipificado a partir de la identificación de hechos netamente externos. Por ejemplo, tenemos el caso chileno, en donde el feminicidio depende exclusivamente o se prueba exclusivamente a partir de mostrar la relación conyugal o de pareja o expareja entre la víctima y el victimario. Ahí, en ese tipo penal, no hay mayores problemas probatorios específicos del feminicidio. Por supuesto que existen muchas veces, en ciertas circunstancias, las dificultades de probar el homicidio mismo, el asesinato de la mujer, pero no concretamente sobre el feminicidio. En cambio, hay otro tipo de legislaciones, por ejemplo, la peruana, que alude a estados mentales del victimario. Fundamentalmente a las razones de género. Las razones de género han sido entendidas a nivel jurisprudencial, pero también por parte de la doctrina feminista, como cierto odio de ese hombre hacia las mujeres, u otro tipo de hechos mentales o así denominados hechos mentales. Los hechos mentales han sido analizados en gran parte por la doctrina probatoria a partir de otros delitos, no necesariamente el feminicidio, y se han encontrado al menos dos estrategias para probar los hechos mentales, que son la adscripción de estos hechos, es decir, si el juzgador, en este caso el propio legislador, adscribe hechos mentales a partir de determinados hechos externos, no hay una genuina prueba sobre esos hechos mentales, no nos interesa, digamos así, la verdad o la falsedad de lo que sucede en la cabeza de una persona, basta con la identificación de ciertas circunstancias externas. Pero cuando decimos que sí nos interesa probar genuinamente los hechos mentales, no solo adscribir hechos mentales, nos encontramos con cómo se hace. Esto es sumamente problemático porque evidentemente son situaciones que suceden en la cabeza de una persona, no es algo que podamos mirar fácilmente. Esta doctrina, este análisis que se ha hecho sobre hechos mentales, nos dice que para probar estas circunstancias, este odio, por ejemplo, de los hombres hacia las mujeres, la estrategia es identificar ciertos hechos externos a partir de los cuales podamos inferir los estados mentales. La discusión más fuerte, obviamente, es cuáles son esos hechos externos que nos permiten justificadamente inferir los hechos mentales. Por ahí hay uno de los ejemplos citados en ciertos documentos que ha realizado la ONU, en donde el ejemplo consiste básicamente en que, dada la prevalencia, que este es un hecho, de cómo mueren las mujeres, la mayoría de las veces ahorcadas o bien apuñaladas, a diferencia de los hombres, que la mayoría de ellos en las muertes violentas o los números de muertes violentas que se tienen registrados es a través de armas de fuego. En el protocolo, en este documento de la ONU, se sugiere que el hecho de que la mujer muera ahorcada o muera apuñalada nos permite inferir la misoginia de un sujeto. Este podría ser un ejemplo de esos hechos externos que supuestamente nos permitirían inferir justificadamente el hecho mental de la misoginia o el odio hacia las mujeres. Ese ejemplo específicamente puede ser muy cuestionado. ¿Está realmente justificada la inferencia? Uno podría utilizar muchos casos de violencia contra la mujer, incluso de algunos casos de feminicidio en donde efectivamente la mujer ha muerto de esa manera, en el hogar, en el propio hogar de la mujer, en donde el hombre no tiene otro tipo de armas de fuego, por ejemplo, a mano para asesinar a la mujer. En ese caso, lo que tiene a mano pues son sus propias manos o, por ejemplo, el cuchillo de la cocina. Entonces, en esos casos, no necesariamente la inferencia de la mujer murió ahorcada o murió apuñalada justificaría la inferencia de la misoginia por parte del hombre.
Entonces, hay un problema ahí probatorio muy importante, quizá en este tipo de casos, en este tipo de legislaciones, donde el objetivo o uno de los elementos clave del tipo penal es probar los estados mentales de los hombres que cometen feminicidio, es precisamente en esas generalizaciones, la identificación de esas generalizaciones que permitirían justificadamente hacer la inferencia sobre los estados mentales que les motivaron a asesinar a una mujer. Y ahí es donde falta mucho trabajo por realizar. Muchas veces en la experiencia judicial de México, pero no solo de México, se ha acudido a las máximas de la experiencia del juzgador para llenar este vacío. Estas máximas de la experiencia podrían llegar a estar justificadas o podrían directamente no estar justificadas y ser parte también de los sesgos cognitivos o de las propias máximas de la experiencia, algunas veces machistas incluso, que podrían sufrir tanto las juzgadores como las juzgadoras en un país determinado, y por tanto no hacer esa labor de manera justificada. Quizá la mejor estrategia es pedir algún análisis experto que permita identificar claramente esas generalizaciones a partir de las cuales podemos inferir justificadamente los estados mentales. El problema, claro, es quién es el experto, quiénes son los expertos que deberían llevar a cabo esta labor y qué justificación darían para el uso de la identificación, el uso de estas generalizaciones. Es una estrategia sofisticada, es un análisis sofisticado el que tenemos que hacer ante este tipo penal, un tipo penal que en nuestro país, en México, tiene altísimas penas del tipo. Y por supuesto es un ejercicio de sofisticación y de racionalidad de la decisión que nos exige no solamente un país con un Estado de Derecho constitucional como el nuestro, sino también tomarnos muy en serio los números tan aberrantes que actualmente existen en nuestro país de muertes violentas de las mujeres y de casos de feminicidio. Suprema Corte, el poder de la justicia.